Una voz que clama en el desierto. Una voz que clama en el desierto es el eco de la iglesia en el taller de Jesús el Carpintero, con su pastor, Rafael Rodríguez. Esa voz refrescante que se extiende a todo el mundo hispanoparlante con la palabra profunda de Dios, la Biblia. Y ahora el pastor, Rafael Rodríguez. Ponga atención en la primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El apóstol Pablo habla de la madurez en cuanto a la vida espiritual. No se olvide que el apóstol Juan escribe allá en Juan capítulo 3, donde él mismo testifica que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Recuerde siempre esto: en el cristianismo se nace dos veces y si acaso se muere una. ¿Cómo es eso, hermano Rodríguez? En el cristianismo hemos nacido de nuestro padre y de nuestra madre, lo que es la vida física. Pero también hemos de nacer nuevamente por el Espíritu. Hemos de nacer de Dios por el Evangelio. Ahí se nacen dos veces. Y le digo, solamente se muere una vez, si acaso. ¿Por qué si acaso? Porque la Biblia dice que si Cristo viene por nosotros y nosotros estamos vivos, no moriremos, sino que seremos transformados así como estemos y seremos recogidos por el Señor. ¿Me está entendiendo? Entonces el cristiano nace dos veces: nace físicamente, nace espiritualmente, y si acaso le toca morir físicamente, solamente esa muerte será. Porque la muerte espiritual o la separación eterna de Dios no tiene parte en él. Esa otra muerte es la muerte espiritual o separación eterna de Dios. Pero como usted se entrega a Cristo, usted cree en Cristo, entonces su nombre es escrito en el libro de la vida. Y de ahí en adelante, usted, mi hermano, mi hermana, ya no muere espiritualmente. ¿Me está entendiendo? Entonces veamos aquí, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otras palabras, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia cristiana que debe tener revelación. Oiga lo que le digo. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de las iglesias no tienen esa revelación. Es un misterio escondido para la mayoría. ¿Por qué razón? Porque en estos días hay muchos que se han hecho pastores a sí mismos. No son llamados de parte de Dios. En estos días hay muchos que han sido pastores porque así los han hecho en su organización, pero no tienen un llamado de Dios. Por lo tanto, no tienen conocimiento de esta revelación, es decir, la revelación de lo que es la sabiduría divina que debemos conocer usted y yo como cristianos. Recuerde esto, una vez más, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Viéndolo de otra manera, dice, los cristianos debemos ir en ascenso constante. Los cristianos debemos avanzar. No es asunto nada más de creer en Cristo. No es asunto nada más de recibir el perdón de los pecados. No es asunto nada más de asistir a una iglesia, sino es asunto de poner un fundamento
e ir creciendo. Aquí habla de la madurez. Por eso dice, por tanto hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que hay mucha gente que nunca alcanza madurez porque no tiene la revelación de lo que es verdaderamente la vida cristiana. Para que me crea más, lea lo que dice Hebreos capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Ponga mucha atención a la palabra del Señor. Una vez más le digo, cristianismo es algo más que estar en una religión. Cristianismo es algo más que pertenecer a cierta organización. No importa la trayectoria que tenga, no importa la fama que tenga, cristianismo es algo especial. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6 versículo 1? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, deténgase ahí, oiga esto. Hablando de los rudimentos quiere decir el fundamento, las primeras cosas. Dice, dejando ya los rudimentos de Cristo, o sea que es necesario poner el fundamento, tener los primeros rudimentos y luego dejarlos. ¿Se ha fijado que algunas madres de familia les dan biberón a los niños? Otras madres le dan pecho, pero no todo el tiempo les dan biberón, no todo el tiempo les dan el pecho. Hay tiempo para dar biberón, hay tiempo para dar pecho. Solo son ciertos meses, aproximadamente 6 meses. A los 6 meses hay que darle ya alguna verdurita molida, hay que dársela con cucharita, hay que darle frijolitos así moliditos también, hasta un pedacito de carne molidito, y ahí le empiezan a dar. ¿Por qué? Porque hay que dejar el biberón. No van a tomar biberón toda la vida. Gloria a Dios por la mujer que da pecho. El pecho va a pasar al olvido. Hay que comer comida suavecita y luego comida sólida para que tenga crecimiento. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Se recuerda lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso quiere decir que una iglesia que realmente es madura, es crecida, es una iglesia formal, una iglesia competente, una iglesia la cual ya está a manera de dar fruto, como dice ahí. Por tanto, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, la iglesia tiene que madurar espiritualmente, tiene que crecer espiritualmente y tiene que dar fruto espiritual. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otras palabras, cuando la iglesia es madura, se habla sabiduría de Dios. Ya no se hablan vanidades, ya no se hablan cosas vagas en la iglesia, se hablan cosas que solamente salen del mismo Dios que mora en nosotros, que ya lo vamos a ver más adelante. Volvamos a Hebreos capítulo 6 versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Oiga esto, dice que la doctrina de Cristo tiene principios, dice que la doctrina de Cristo tiene fundamentos, dice que la doctrina de Cristo tiene bases, y dice, pon la base del cristianismo y parte hacia arriba. Pon la base del cristianismo y abandónala, sigue adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué dice? Vayamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. Esa es la iglesia que conoce la voluntad de Dios. Por eso le digo, no es asunto de estar un día y otro día y otro día cantando lo mismo y recibiendo el mismo mensaje, y ahí nada más como el pueblo de Israel 40 años a vuelta y vuelta en el desierto. Aquí es algo más.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos a la perfección. No echando ¿qué? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Deténgase ahí. Dice, ya te arrepentiste de las obras muertas, sigue adelante. Pero se fija usted que nosotros, por no ser enseñados, de pronto nos arrepentimos la primera vez y comenzamos y vamos muy bien. Y de pronto, porque no se nos enseña que hay que crecer, o sea, no hay disciplina, no hay un orden como en el hogar. Si usted se fija en el hogar, los niños comienzan con muchas indisciplinas, con mucho desorden. Uno tiene que enseñarles a ser responsables. Uno tiene que enseñarles a ser cumplidos. Uno tiene que enseñarles a ser limpios, a ser ordenados. De otra manera ellos van a ser siempre así. Y dice el escritor de la carta a los Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. O sea, que no se nos ocurra estar a cada día en el altar pidiéndole perdón al Señor por las mismas cosas. Es como la mujer que le falta el respeto al marido, o como el marido que frecuentemente menosprecia a la mujer y que constantemente se están pidiendo perdón, pero nunca cambian. ¿Para qué se están pidiendo perdón? Es una hipocresía estar a cada día pidiendo perdón si estamos cometiendo las mismas cosas. La palabra de Dios nos enseña: echa el fundamento y olvídate. Ya te arrepentiste de las obras muertas que tenías, ahora vamos a la perfección. Ya te arrepentiste, pusiste el fundamento, ahora mira hacia arriba. Como quien echa el fundamento de una casa, ¿verdad, hermano? Usted sabe de eso, de la construcción. En la construcción se abren los cimientos, se abren las zanjas para los cimientos, y ahí se va llenando de cemento alrededor, y luego le ponen la plancha de cemento en medio para que tenga de dónde agarrarse, y ya trae las bases ahí para ponerle la madera o el fierro, lo que le pongan ahí lo atornillan y lo agarran de aquella base. Pero dice la palabra de Dios: no te vayas a pasar la vida echando cimiento tras cimiento. Ponle el cimiento y comienza a edificar, porque Dios va a venir en Cristo y te va a encontrar en el cimiento, y no te va a encontrar tu casa terminada. Y déjame decirte, no vas a calificar. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, es decir, Él viene por un edificio terminado. Bendito el nombre del Señor. Dice, no echando otra vez el fundamento de las obras muertas. ¿Qué más? De la fe en Dios. Oiga bien, quiere decir, un día nos predican el evangelio, nos arrepentimos, tenemos fe en Dios. ¿Qué más dice después de la fe en Dios? De la doctrina de bautismos. O sea, un día nos predican, nos arrepentimos, tenemos fe, nos bautizamos. Y cuando habla de bautismos, ahí dice enseguida de la imposición de manos. ¿Qué dice enseguida? De la resurrección de los muertos. Ya tenemos el conocimiento de el arrepentimiento, de la fe, de la doctrina de bautismos, de la resurrección. ¿Y qué más? Del juicio eterno. ¿Y qué más? Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. O sea, esos son los rudimentos, ese es el fundamento. Entonces dice la Escritura que echando ya el fundamento hay que seguir edificando. Y el fundamento habla del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Ahí incluimos el bautismo del Espíritu Santo. Y todo ello, dice, ese es el fundamento, esos son los rudimentos, y vamos a la perfección. Nada de que el Señor venga y encuentra un montón de nanitos ahí. Es triste, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay ocasiones que hay criaturas que nacen bien, nacen normales, y de pronto a una cierta edad
el niño ya no desarrolla. Y luego dicen, pues ¿qué pasará con este niño? De pronto a los 6 o 7 años se quedó y ya no desarrolla. Come bien, todo está bien, pero algo le sucede, no desarrolla. Y al final se queda chiquito, chaparrito, débil y enfermo. Y el Señor lo que quiere, así como una criatura que le dan pecho al principio, pero a cierto tiempo hay que quitarle ya el pecho. Porque hay veces que la mamá no sabe y sigue dándole pecho, a veces hasta que tiene 5 o 6 años el muchacho. A veces se le da biberón y hay veces que tienen 2 años o 3 años los muchachos y andan con el biberón allá a los 2 o 3 años. Es una vergüenza. Ya deben de andar con un taco de frijoles ahí, ¿verdad? Ya con una torta ahí de jamón, ¿verdad? Y los traen todavía con el biberón. Así el Señor no quiere muchachos malformados. El Señor quiere que echemos el fundamento y luego nos vayamos creciendo normalmente, y ese crecimiento lo da nada menos que el Espíritu Santo, que viene a ser morada a usted y a mí. ¿Qué más dice enseguida ahí en Hebreos capítulo 6? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, quiere decir que una persona se arrepiente, cree en Dios, se bautiza, cree en la resurrección, y todo ello pone el fundamento y dice, es iluminado de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿y qué más? Gustaron del don celestial. ¿Cuántos aquí creen que fueron iluminados espiritualmente? ¿Cuántos creen que gustan del don celestial? ¿Cuántos se gozan con la palabra de Dios? ¿Cuántos se gozan con la presencia de Dios? ¿Cuántos se gozan con la vida cristiana? Oiga lo que dice ahí. Porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿y qué más? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué más dice? Y asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero, y recayeron, o se resbalan, o se van otra vez de regreso, o al rato ya andan en lo mismo. ¿Qué dice? Sean otra vez renovados. Dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Oiga, dice, tendríamos que volver a traer a Cristo, tendríamos que volver a crucificarlo y tendría que volver a resucitar, lo cual es imposible. Por eso dice, es imposible. En otras palabras, ya nació espiritualmente. ¿Cuántos han nacido espiritualmente? Ya nació espiritualmente. ¿Se siente normal o anormal? Que veo que le digan a uno de pronto, oye, ¿tú eres normal o estás medio retardadito? No, hermano, se siente feo. No, yo estoy normal. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos normales hay aquí? Quiere decir que ya pusimos el fundamento. Y si ya pusimos el fundamento, la palabra de Dios dice, vamos a la perfección. Y el apóstol Pablo, allá donde leímos, en 1 Corintios 2:6, el apóstol Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si ya hemos puesto el fundamento, si ya estamos creciendo en lo espiritual, si ya vamos rumbo a la perfección, ya debemos hablar sabiduría espiritual. Los que hemos llegado de México, yo en lo personal tengo 40 años aquí en Estados Unidos, hablo 2 o 3 palabras de inglés, inmediatamente me sacan que traigo un acento feo, ¿verdad? Inmediatamente. Está como cuando uno va a El Salvador y que uno comienza a hablar, inmediatamente le dicen, usted no es de acá, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Si me entienden. Sí, hermano, pero ya tienen una forma de hablar que inmediatamente te identifican. Vas a Guatemala y lo mismo, si eres mexicano te dicen, usted no es de acá, ¿verdad? Y así también nos llega un guatemalteco, un salvadoreño, un hondureño a México y claramente
le decimos que no es de México. ¿Por qué? Porque trae su forma de hablar. Tráigase un muchachito pequeño aquí a Estados Unidos y en cuestión de 2 o 3 meses trae un acento precioso de inglés. Inmediatamente lo capta, ¿verdad? Pues así, mi hermano, mi hermana, desde el momento que nosotros nacemos de nuevo, desde ese momento nosotros debemos traer el acento espiritual, debemos empezar a hablar como del reino de los cielos, debemos de dejar a un lado la forma de hablar y de tratar de nosotros. Por eso yo no voy de acuerdo como en muchas iglesias. Usted llega a muchas iglesias y hay jóvenes que de pronto se saludan y usted ve que se van a saludar y luego cierran la mano y se pegan así y luego se pegan de otra manera y no sé qué tantas señas hacen, ¿verdad? Y así están. No, hermano, quítese todas esas cosas. Pero hermano, es que así se saludan allá. Pero acá no, Señor. Acá nos vamos a saludar como gente cristiana, no como gente mundana. No, Señor. A un lado las cosas que traíamos de allá. Acuérdese de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Olvídese. Pero que mire, hermano, no me diga mire, hermano. Así es la cosa. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Y qué más dice? Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos, oiga, esto me gusta, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Me gusta eso. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria, para la gloria suya, la gloria mía, para que tuviéramos ese privilegio, usted y yo que somos los cristianos de este tiempo, desde hace 2000 años para acá, desde que Cristo Jesús murió y resucitó, desde que el Espíritu Santo vino a nuestra vida, desde entonces hay que hablar sabiduría de Dios. Y para hablar sabiduría de Dios hay que callarnos la boca nosotros. Para hablar sabiduría de Dios hay que darle lugar al Espíritu Santo. Por eso todo cristiano debe de ser pronto para oír y tardo para hablar. Hay muchos cristianos, hermanos, hermanas, que por cualquier cosa ya están hablando, ya están respondiendo, ya están discutiendo y terminan hablando vanidades y poniendo en vergüenza al Dios de los cielos que los rescató. Por eso claramente dice la palabra del Señor, una vez más, 1 de Corintios, en el capítulo 2 y versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, sabiduría que no puede ser igualada por la sabiduría de este mundo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Vea lo que dice el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu que ha hecho morada en nosotros al creer en Cristo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos enseña a conocer las profundidades de Dios. Y por medio de ese Espíritu en nosotros es que nosotros podemos tener todos los méritos, todas las virtudes de Dios en nosotros. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué le parece? Porque si hubiéramos recibido el espíritu del mundo estaríamos hablando igual.
Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Note aquí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, nos puede decir el apóstol Pablo, ¿tienes el espíritu de Dios? Yo pregunto aquí, ¿tiene el espíritu de Dios? ¿Tiene el espíritu de Dios, hermano, hermana? Entonces debe conocer la sabiduría divina, porque el espíritu de Dios en nosotros es el que produce la sabiduría divina, no nosotros. Como dijo el salmista, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Vea lo que dice la palabra del Señor ahí, verso 12. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, si tenemos el espíritu de Dios, debemos estar conscientes, debemos estar seguros de lo que Dios nos ha concedido espiritualmente. Que para vivir una vida religiosa como que es cualquier otra religión, da lo mismo si tienes el espíritu o no lo tienes. Pero para saber que tienes tú sabiduría de Dios, es necesario el espíritu de Dios y la revelación del espíritu de Dios, para que tú sepas lo que tienes en ti y yo sepa lo que tengo en mí. Vea lo que dice el verso 14. Ahí habla de usted y de mí antes de conocer al Señor. Verso 14. Pero el hombre natural, me detengo un poquito ahí. Oiga bien, el hombre natural, vamos a decir que es como el pan sin levadura. El pan sin levadura es un pedazo de piedra. El pan sin levadura es un pan que no se apetece. El pan sin levadura, hermanos, la verdad que nadie se lo quiere comer. Y el pan con levadura, qué suavecito, qué rico, ¿verdad? Y dice, pero el hombre natural, en quien todavía Dios no ha puesto su mano, en quien todavía Dios no mora. El hombre natural, como viene de su padre Adán y de su madre Eva. El hombre natural que viene enfermo por la caída en el pecado. Pero el hombre natural, ¿qué? Oiga, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Deténgase ahí. Por eso nosotros no podemos explicar las cosas divinas si no tenemos primero un encuentro con el Dios Todopoderoso. ¿Se acuerda de Nicodemo? Nicodemo era un guía de los judíos en cuanto a lo espiritual. Y cuando se acerca al Señor Jesús, viene y le dice, Rabí o maestro, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Llegó, como decimos allá en mi tierra, medio lambiscón. Llegó así medio queriendo agradar al Señor, como de igual a igual. Llegó como de líder a líder. En primer lugar, la Biblia dice que venía de noche. Se venían parando en las sombras de la noche. ¿Para qué vienes de noche, Nicodemo? Que no puedes venir de día para que todos te vean. ¿Por qué de noche? El asunto es que vino, pero comenzó a hablarle al Señor, como decimos allá en mi tierra. Comenzó a hablarle de tú. Y allá en México nos dicen, a los mayores se le habla de usted. Y el Señor era su mayor. Pero viene y le dice, maestro, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor lo paró en seco, como decimos. Le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Pregunto, ¿era Nicodemo nacido de nuevo o no? No. Por eso le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo, no me hables de tú. Nicodemo, no me vengas a hablar al nivel. Mira, Nicodemo, para mí eres como que todavía no naces. En otras palabras, no existes. Dentro del reino de los cielos tú no estás todavía. Tienes que nacer de nuevo
Y luego ya estás de este lado y podemos hablar, pero te voy a enseñar, Nicodemo. Él es el maestro. El Señor Jesús estaba ahí para enseñarlo, no para dialogar como compañeros de enseñanza. No, Señor. ¿Estamos entendiendo, hermano? Le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y habla el maestro Nicodemo. Y dice, ¿me quieres decir que así como estoy con esta edad y con este tamaño, tengo que ir nuevamente y meterme en el vientre de mi madre y volver a salir? Y le dijo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Nicodemo, tú un día naciste de tu padre y de tu madre, eso es una cosa. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Una cosa es nacer de la carne, de tu padre y de tu madre. Otra cosa es nacer del Espíritu. Y comienza el Señor a hablarle. Y al final le dice el Señor, si te he hablado de las cosas terrenales y no me entiendes, ¿qué pasaría si te hablo de las cosas celestiales? ¿Me estás entendiendo, hermano? Lo cual quiere decir que una persona natural, como dice el apóstol Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu. Cuando dice no percibe, es como cuando yo llegué a Estados Unidos. Que yo les digo, hermanos, a la casa que llegué, me dijeron, ¿vas a buscar trabajo? Le digo, ya, ¿cuándo? Mañana salgo. Salí otro día y les digo, ¿pero qué les digo? Me dicen, diles, I'm looking for a job. Bueno, ahí ando repitiendo aquello hasta que me lo aprendí. Y al primer lugar que llegué, al que me encontré, le digo, I'm looking for a job. Y comenzaron a hablarme, no sé qué tanto me decían. Y solamente le decía, yeah. Y se me quedaban mirando y, yeah. Y ahí voy para afuera. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las entiende. O sea que nosotros que estamos aquí hoy, si ya nacimos de nuevo, hemos de percibir las cosas espirituales. Y no debemos andarnos engañando, ¿verdad? Que no entendimos y que por eso andamos por acá medios descarriados. No, hermano, perdóneme. Si usted ya nació de nuevo, sea un cristiano normal. No salga al rato, hermano, discúlpeme, es que mi carácter es muy duro. ¿Qué? Entonces no ha nacido de nuevo. Sigue siendo el mismo tremendo de antes. Porque si ya nació de nuevo, usted tiene otro carácter. Usted nació de Dios. Es hijo de Dios. Debe de ser humilde, debe de ser tranquilo, debe de ser calmado, debe soportar más. Pero si apenas le pican las costillas y ya está gritando, quiere decir que ahí hay algo raro. O no ha nacido de nuevo, o cuando le conviene al hombre se pone como nacido de nuevo, y cuando no le conviene se pone como hombre natural. ¿Qué acabamos de leer, hermano? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura. Oiga esto, para él son locura. ¿Qué le dicen a usted sus familiares? ¿Verdad? Ya te engañaron los aleluyas, ya te lavaron el coco los aleluyas. Ya andas ahí también como ese otro montón de gente que no tienen que hacer, sin oficio ni beneficio, decía mi madre. Ahí andas también tú. ¿Por qué dicen eso? Porque no conocen las cosas del Espíritu. ¿Por qué nadie nos saca de acá? Ni nuestra madre, nadie nos saca de acá. Digo, cuando hemos nacido de nuevo. El otro día veía por ahí en el internet, ex pastor evangélico ahora predicando a María. Dije, este no fue pastor evangélico, ni cristiano evangélico. Porque un evangélico que ha nacido de nuevo no se vuelve a la idolatría, mi hermano. No se vuelve a la idolatría. No, señor. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Oiga lo que dice el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y vea lo que dice aquí. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? Una vez más, ¿cuántos tenemos la mente de Cristo? Una vez más, ¿cuántos tenemos la mente de Cristo? Fíjese bien, hay que tener mucho cuidado, porque no lo vayamos a avergonzar al Señor. Porque de pronto testificamos que tenemos la mente de Cristo y de pronto andamos dudando de muchas cosas. De pronto le pedimos algo a Dios y al rato decimos, no, creo que Dios no me va a contestar. Creo que Dios ya me le olvidé. Señor, me olvidaste. Estás dudando. Si de veras crees en Dios, pon tu petición como dice el salmista, ¿verdad? Ruega a Dios, dile a Dios tu situación y espera. Puede ser que te mueras en la espera, porque todo depende de Dios. No siempre nos dice que sí, pero siempre responde. Entonces, hermano, hermana que me está escuchando en este momento, nosotros, usted y yo, debemos saber si el Señor está en nosotros, si verdaderamente somos cristianos. Porque si verdaderamente somos cristianos, mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí en el versículo 15 dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué está diciendo? Dios te está diciendo, mira hijo, mira hija, tú ya creíste en mí, ya eres hijo de Dios. Ahora tú puedes ser muy sabio, pero no pienses que vas a ser sabio por ti mismo, porque tú mismo serás un hombre natural y tú mismo nunca vas a llegar a ser sabio. Pero como al creer en Cristo Dios hace morada en ti, entonces ahí está la sabiduría, Dios en ti. Cuando tengas que hablar, no hables antes de tiempo. Cuando tengas que pensar algo, no pienses antes de tiempo. Cuando vayas a actuar, no actúes antes de tiempo. Antes, consúltale a Dios que mora en ti, para que puedas hacer decisiones sabias, correctas, decisiones celestiales. Cuando vayas a hablar, no hables inmediatamente. Consulta a Dios, órale a Dios, para que cuando hables no seas tú, sea Dios a través de ti. Por eso dice, el espiritual juzga todas las cosas espiritualmente, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién va a juzgar a Dios? Hermano Rodríguez, pero yo no soy Dios. No, pero Dios mora en ti y tú le cedes el lugar a Dios. De manera que cuando abres la boca, tú nada más abres la boca. El que se encarga de hablar es Dios. Uno nada más abre la boca y Dios se encarga de hablar sabiduría, si es que somos espirituales y si es que tenemos la mente de Cristo. Porque imagínense que de pronto yo tengo la mente de Cristo y a Cristo hasta lo abofetearon, le dijeron hijo del diablo y nunca dijo nada. A Cristo, hermanos, lo apresaron sin tener una razón para apresarlo, no abrió su boca. Y de pronto nosotros decimos, yo tengo la mente de Cristo. Ah, pero esta mujer me las paga. Y no dice esta mujer, dice esta, ¿me entiende? Y echa otras cosas. ¿Qué pasó con la mente de Cristo?
Hay veces que de pronto por ahí nos la hacen en el trabajo o en la calle. Por ahí se nos atraviesa alguien y aparte de que se nos atraviesa, todavía nos hace unas señas ahí y se va pegado a nosotros como diciendo, ¿qué? Y de pronto uno puede decir, si no fuera cristiano, mira, no tiembles, suéltate. Porque pues o tienes la mente de Cristo o no tienes la mente de Cristo. Si tienes la mente de Cristo, hasta le vas a pedir perdón a aquella persona. Discúlpeme, hombre, yo tuve la culpa, aunque el otro se atravesó. Total, para que se vaya. Pero te van a decir cobarde. ¿Y qué? Porque te digan valiente, vas a tener que salirte del camino del Señor. A mí me han hecho un montón de cosas que, déjame decirte, la carne quiere correr inmediatamente. El hombre natural quiere correr inmediatamente a hacer su trabajo. Pero luego el Señor dice, ¿eres mi hijo o ya no eres mi hijo? Si ya no eres mi hijo, corre. Pero si eres mi hijo, pues déjame hablar. Y ahí es donde uno se calla la boca. Ahí es donde uno se detiene. Pero se detiene el espiritual que percibe las cosas que son del espíritu, porque dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. O sea, el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Por eso actúa con lo que tiene. Y no, hermano, no, hermana, usted y yo somos espirituales. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Imagínese que tenemos la mente de Cristo, que el hermano Rodríguez tenga la mente de Cristo. Y por ahí de pronto, entre tantas hermanas que conoce, hermanas solas o madres solteras, hermanas que andan por ahí, de pronto tiene la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo anden malos deseos para con aquella hermana, y busque la oportunidad de llamarle por ahí a solas y decirle, ¿cómo está, hermanita? La he extrañado y cosas por el estilo, donde ya se siente que se va por otro lado. Yo no le llamo a una hermana a menos que tenga un asunto espiritual. De otra manera, que me diga alguien si le ando llamando. No, tengo algo espiritual que hacer, un trabajo que hacer, le llamo, o me llamaron y le estoy devolviendo la llamada. Pero no debemos nosotros decir tenemos la mente de Cristo y de pronto andamos por ahí dándonos gusto con la mente natural, la mente carnal. ¿Por qué? Porque percibimos las cosas espirituales si es que tenemos la mente de Cristo. Dijimos Romanos capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice el Señor, ya estás más fuerte espiritualmente, ya estás más sólido espiritualmente, ya estás más crecido espiritualmente. Como que el Señor, a través del apóstol Pablo, se parece a aquellas mamás que les gustaba tener muchos muchachos. Allá en nuestro México, mi madre era de las que menos tenía, tuvo 9. Pero de ahí 10, 12, 16, hasta 20. Y lo que hacían esas mamás, al muchachito de 8, 10 años, a ver, hijo, abrace al niño de 2 años, y ahí lo trae uno. A ver, mijita, tráigase al niño. Ahí anda la muchachita flaquita con las piernitas así que hasta se le doblaban, y con el tremendo muchachote barrigón ahí. Ahí andaba la muchachita, ¿o no? Y le digo, ¿cómo se parece el Señor a esas mamás? Porque por el apóstol Pablo dice acá, recibid al débil en la fe. Y cuando dice recibid al débil en la fe, parece que ve esos muchachitos que se andan cayendo así todos enclenques. Ya el muchachito, la muchachita de 8, 10 años ya fuerte, ándele, agarre a su muchachito, agarre a su hermanito ese que se le anda cayendo el calzón ahí, agárrelo. Recibid al débil en la fe. Sé mamá para él, sé papá para él, sé guardia para él. Cuídame de esa criatura. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué te parece?
Dice, recibe al débil en la fe, pero no para que me lo estés maltratando. Hay personas, hermanos, que usted ve a esos muchachitos, a esas muchachitas que cuidan de sus hermanitos, unas muchachitas preciosas de 8 o 10 años, que ya le preparan ahí sus alimentitos al niño y lo alimentan, y la mamá trabajando por ahí en la fábrica o en otro lugar, y ya esas muchachitas ya son madres de familia, ¿verdad? Esos muchachitos que cuidan de los otros y ya las mamás, los papás los dejan solitos ahí, son responsables. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice el Señor, eres un hijo más grandecito, cuídame al más pequeñito, pero no me lo maltrates, no me lo regañes. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, recíbemelo para que me lo alimentes, recíbemelo para que me lo ayudes, recíbemelo para que me lo hagas crecer, pero no me lo maltrates. O sea, si tenemos la mente de Cristo, no vamos a estar aprovechándonos del débil en la fe. Hay tantos hermanos que les gusta hablarle a la gente y de pronto llegan con una almita. Hermano, mire, una almita, mire, gloria a Dios que me la dio el Señor. Qué bueno, qué bendición. Pero al ratito ya están ahí sentados con ellos, y tú debes de hacer esto y tienes que hacer esto otro y esto otro aquí, y a cada rato los regañan y los maltratan. ¿Qué pasó? Hay que ayudarles a crecer. Yo hay veces que yo les digo a los hermanos, yo estoy todo el tiempo acá buscando enseñarles de muchas maneras para que crezcan espiritualmente. No voy a dejar que cualquiera venga y me les dé de palos por todos lados. Y a veces a los hermanos les encanta que les den de palos, hermano. ¿Me entiende? Uno busca enseñarles de una manera y de otra, y viene alguien que les da una paliza y dice, gloria a Dios, me habló el Señor. Eso nos hacía falta. Miren nada más. O sea que les gusta a veces la mala vida, como dice el hermano. No, hermano, acuérdese, si tenemos la mente de Cristo, vamos a buscar a los débiles en la fe para ayudarles a crecer. Si no, los vamos a criticar. Porque fíjese bien, aunque a veces tenemos la mente de Cristo y de pronto no deja de pasearse la mirada, dice, ¿y esta mujer por qué no usa esto? ¿Y esta mujer por qué está usando esto? ¿Y esta mujer por qué? Fíjese bien, y el Señor dice, recíbeme al débil en la fe, hombre, pero no para contender con él. Recíbemelo en la fe, anímalo, motívalo. Pero si ya empezamos a criticarlo, ¿dónde está la mente de Cristo entonces? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. No sé si se ha fijado que de pronto hay hermanos que parecen gendarmes. Nada más están checando a ver a quién van a arreglar. Y hay iglesias donde parece, hermanos, que todos son supervisores. Inclusive a veces en la entrada de la puerta dice, se prohíbe la entrada a mujeres pintadas, se prohíbe la entrada a mujeres con pantalón, se prohíbe esto, se prohíbe este otro, se prohíbe este otro. Pues ¿quién va a entrar? ¿Verdad? Esperan que lleguen santos con alitas ahí entren. No, hermanos, hay que recibir al débil en la fe, orar por esa persona, buscar la bendición de Dios para que la bendición de Dios en aquella persona eche fuera todo lo que le estorba. Porque no somos nosotros llamados a sacarle las cosas malas a las personas. Somos llamados a recibir al débil en la fe, a buscar la bendición de Dios para ellos, para que el mismo Dios que mora en ellos sea el que le esté limpiando. Porque dijo el apóstol Pablo a los Corintios, cuando vine a vosotros no vine con palabras de humana sabiduría, sino con el Espíritu y poder de Dios, para que la fe de ustedes no descanse en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios.
Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. ¿Qué dice enseguida, hermanos? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Nosotros, desde el momento que nos entregamos a Cristo, somos siervos de Dios. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién eres tú, criado? O sea, para que me entiendan, ¿quién eres tú, criado, que juzgas al criado ajeno? ¿Cómo un criado va a juzgar a otro criado? El apóstol Pablo, cuando hablaba de sí mismo, decía: Pablo, siervo de Jesucristo. Y en ese tiempo, hermanos, se pensaba en la esclavitud. Un esclavo era el que era comprado a precio. Un esclavo era el que compraba un hombre y lo tenía a su servicio. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, dime, ¿acaso eres tú un señor como Jesús? ¿Acaso tú eres un amo como Dios? No. Nosotros sabemos que antes éramos esclavos del pecado, pero como dice la carta a los Romanos, hoy somos siervos de la justicia. ¿Cuál será la diferencia entre esclavo y siervo? Ninguna. Uno es esclavo, el otro es sirviente, da lo mismo. Esclavo uno y esclavo otro. Entonces, cuando dice: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? En otras palabras, todos ustedes aquí son siervos de Dios, ¿o no? ¡Qué poquitos! ¿Cuántos son siervos de Dios? Una vez más, ¿cuántos son siervos de Dios? No se me vayan a arrepentir. Si ustedes son siervos de Dios, son esclavos del Señor porque los compró con su preciosa sangre. Ahora, ¿quién soy yo para juzgarle sus criados al Señor? ¿Quién soy yo para criticarle los siervos a Dios? Si yo también soy un sirviente. ¿Me entiendes, hermano? De sirviente a sirviente no nos podemos juzgar ni criticar, porque unos y otros somos siervos del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros querramos criticar a alguien, recordemos la palabra del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Entonces, no puedo juzgarlo, no, porque no es tu criado, ¿verdad? Tú no lo compraste, lo compró el Señor. Te estás metiendo en propiedad ajena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues si te consideras que ya estás completo, que no haces lo que el otro hace, entonces lo que tienes que hacer es recibir al débil en la fe y no contender con él, sino recibirlo y ayudarlo con amor para que crezca. Si ya te consideras crecidito, ayúdale para que llegue a estar como tú, y juntos ya van a estar fuertes para crecer más entre los dos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Qué rara es la palabra del Señor, ¿no le parece? Fíjese lo que dice acá. Romanos capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno de vosotros muere para sí. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el momento que creímos en Cristo, ya solo estamos para vivir para Cristo hasta el día de nuestra muerte. Ya no estamos para vivir para nadie más. Ninguno vive para sí mismo, sino para el Señor, y ninguno muere para sí mismo, sino para el Señor. ¿Qué dice enseguida? Si vivimos, para el Señor vivimos. Fíjese bien, ¿para qué lo voy a arreglar a usted si usted no va a vivir para mí? ¿Para qué me va a querer arreglar usted si yo no voy a vivir para servirle a usted? Si vivimos, para el Señor vivimos, para el que nos compró. Y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos. Que no son de Rafael Rodríguez para que los maltrate y haga lo que quiera con ustedes. No, hermano, perdóneme, pero no. Ustedes son del Señor. Y si yo quiero estar bien con el Señor, debo buscar la forma de ayudarles en todo lo que pueda para poder agradar al Señor. Porque usted, ya sea que viva o que muera, es del Señor. Es pertenencia divina. Entonces, si yo quiero estar bien con el Señor, voy a tratar de ayudarle a crecer espiritualmente. Voy a tratar de ayudarle a que usted se desarrolle espiritualmente y logre lo que Dios quiere. Veamos lo que dice el verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso está tremendo, hermano. Si alguien lo juzga, si alguien lo critica, si alguien lo condena, vea lo que dice la palabra del Señor. Dice: no te metas en problemas, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Que cualquier cosa que nosotros hagamos en esta tierra, todo está anotadito. Tanta gente, hermanos, a mí me da tristeza, tanta gente, tantos hermanos naturales, o sea, hermanos que han creído en Cristo y que tienen la capacidad de ser espirituales, de practicar la vida cristiana, y de pronto, porque les duele el corazón por alguna cosa, comienzan a hablar cosas como hombres naturales, pero se amparan bajo la sombra del Señor. Y dice ahí: ten cuidado, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Y vea lo que dice, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dese cuenta de esto. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Verso 12: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. O sea, cada uno de nosotros tiene que rendir cuentas. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nosotros mismos. Por eso, hermanos, hermanas, es muy seria la vida cristiana. Hay que aprenderla, porque si no, vamos a vivir como si no conociéramos a Dios, criticándonos, juzgándonos, levantando falsos, haciendo tanta cosa, hablando detrás de la otra persona. Y hermanos, de eso tenemos que dar cuenta delante de Dios. Sépalo para que no le vaya a extrañar al final del camino. Vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Esa es la vida cristiana. Cuando de pronto tengamos la oportunidad de actuar como hombres y mujeres naturales, nos vamos a detener y vamos a pensar: ¿hablo como hombre natural? ¿Hablo como mujer natural? Es decir, como antes. ¿O hablo como hombre espiritual? ¿Hablo como mujer espiritual? ¿Como hijo de Dios? ¿Como hija de Dios? ¿Dejo hablar al Espíritu Santo en mí o hablo yo? Y ahí hacemos la decisión. Hablamos con sabiduría, conociendo la palabra de Dios, y verá mi hermano, mi hermana, qué diferencia es
vivir ese tipo de vida cristiana. Ahora, si no estamos aquí para vivir ese tipo de vida cristiana, déjeme decirle, estamos perdiendo el tiempo. Tantas noches en la iglesia, tantas desveladas en la iglesia, y que a veces hasta me dicen los hermanos: hermano, háganos una vigilia. Yo digo, hombre, con que estuvieran todos los días aquí, cada noche, con eso lo hacíamos. Pero hasta vigilia, gloria a Dios, hacemos la vigilia. Pero hasta con vigilias, hasta con matutinos, o sea, servicios a las 5 de la mañana. Y si aún con eso no vivimos la vida cristiana, perdimos el tiempo. Yo creo que hay que aprender lo que es realmente la vida cristiana, y se va a dar cuenta que es algo muy diferente a lo que nos hemos dado cuenta que es la vida cristiana. Si la vamos buscando poco a poco, vamos a descubrir que la vida cristiana es vida directamente de parte de Dios. Muy diferente a lo que vivimos los hombres acá cuando no conocemos a Cristo Jesús. Una voz que clama en el desierto ha sido traído por la iglesia al taller de Jesús el Carpintero. Nuestros días de servicio son: día lunes, servicio de oración, 7 p.m. Miércoles y viernes, servicio general, 7:30 p.m. Sábados, 7 de la tarde. Y domingos, 12 del mediodía. La dirección de la iglesia es el 3528 Baylor Street, con el código postal 76119. Para mayor información te puedes comunicar con nosotros al área 682-221-9051 o al 817-230-9795. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida el programa Una Voz que Clama en el Desierto. Bendiciones.